El guión de la fila, a camello y con escolta especial, abre la participación de los Marrakech en su año de alférez. El abanderado, Jesús Selma, yerno del alférez, y el embajador moro, Rubén Mullor, también desfilan sobre dromedarios. La portadora del guión del centenario de la primera alferecía abre la parte del boato dedicada a esta efeméride. El elefante, que aparece en el logo del centenario, se convierte en una presencia real en la entrada con el paso de Babati. La figura del elefante, de una u otra manera, ha estado presente en las entradas de cargo de esta fila alcoyana. La escuadra de la fila luce el diseño de Francisco Laporta, de 1901. Las piezas Marrakech y El Moro del Cinc fueron interpretadas por la Societat Musical La Pau de Beneixama durante el recorrido. La idea de recrear una travesía por el desierto empieza a palparse con la presencia de grupos de beduinos, burritas portadoras de agua y víveres, camellos con jaima. El sol y la luna, los astros que señalan la vida en el desierto, se mueven sobre plataformas, abriendo y cerrando el ballet de la lucha de las fuerzas de la naturaleza. Una coreografía de Carmina Nadal, con vestuario diseñado por Alejandro Soler. La melodía Tonatiu la pone la Unión Musical de Benidorm, dirigida por Joan García Iborra. El autor de la pieza es Joan Enric Canet Todolí. La fila Marrakech continúa mostrando imágenes de la vida en el desierto al público de la entrada. Grupos de aguadores, beduinos, camelleros, todo un universo creado por los artistas alcoyanos Jordi y José Domingo Sempere Vicedo. Un grupo de beduinos a caballo cierra esta parte del boato Marrakech. Miguel Llorens Payá es un festero que ha hecho de todo en la fiesta. Escuadras, glorias, cabo de diana, primer tro, pero le faltaba representar a su fila en un cargo. Se decidió por el del alférez, figura por la que tiene una especial predilección, debido a que su padre, Cristóbal Llorens, desempeñó ese cargo en 1947. El alférez moro 2009 viaja a bordo de una carroza en la que se utilizaron 2.000 metros de maroma para su construcción. Era arrastrada por esclavos pertenecientes a la fila Cruzados. La música la ponía la Unión Musical d'Atzeneta d'Albaida, con las notas de la célebre pieza Any d'Alferes.
Miguel Llorens viste diseños de los hermanos Sempere, que al igual que los de Preferidas y Favorita, han sido confeccionados por la modista Marita López. Las damas preferidas del alférez, Altea Puche Llorens y Vanessa Llorens Corbí, cruzan esta fantástica travesía por el desierto, ideada por los marrakech, sobre dromedarios cubiertos por una pequeña jaima. Esperanza Capsí Pons es la esposa y favorita del alférez y desfila acompañada por sus hijas Olivia y Damaris. La última novedad de la entrada mora del 2009 llega en forma de escuadra especial, obra también de Jordi y José Domingo Sempere, y que ha sido realizada por el artesano alcoyano Roberto Pérez Jordá, responsable también de la confección del boato. La banda que acompaña a la escuadra del alférez es la asociación musical L'Avance del Campello, que interpreta a Ben Sarrach, de Saúl Gómez Soler. La carroza del COP, con los integrantes infantiles de la fila, pone el punto final a la representación del bando de las Filaes Moras de Alcoy.